Soplaré como un viento salvaje. Bueno, de esta manera arrancamos el programa de hoy. Como ven, ya estamos conectados con el señor Francisco Cantamuto, economista, por supuesto, y un amigo del programa. ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien? Buenas, Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, por supuesto, para hablar de economía. Francisco, ¿se va a hacer muy difícil este año nuevamente domar la inflación? Va a ser un año difícil y el tema inflación va a ser particularmente sensible. Hay que dejar en claro que, como hablamos la última vez, si no mal recuerdo, hay un fenómeno de sobreexpectativas por parte del mercado. Esto lo ha publicado incluso el Ministerio de Economía, mostrando cómo en años anteriores subestimaban sistemáticamente la inflación y desde el año pasado a esta parte han sobreestimado sistemáticamente la inflación. Las consultoras hablan de un 50%, el gobierno puso un 29% en el presupuesto y sigue insistiendo que lo va a cumplir. Para ello, hasta el momento, lo que está tratando de sostener son acuerdos de precios, el ancla cambiaria que se va a ir devaluando paulatinamente y sin sobresaltos, como ocurrió el año pasado con el tipo de cambio oficial. Hay otro aspecto que tiene que ver con la brecha, que genera ciertas expectativas, que no influye de manera directa sobre la inflación, pero sobre las expectativas sí. Sobre eso hay que señalar que la brecha se achicó sistemáticamente en el último mes y medio, pero bueno, a medida que avance el año y se acerque la posibilidad de arreglar o no con el FMI, veremos qué pasa con la brecha. ¿Cuáles son algunos de los precios? Sí, dale. Perdón. Dale. No, que nombraste dos temas que justamente eran los que yo quería ir. Parece que el control genera desorden. Quiero decir, sacaron la ley de góndolas, los supermercados son un desastre, muy pocas marcas, en algunos parece hasta a propósito una sola. Quiero decir, el control a veces lleva al desorden total, por lo menos en Argentina, yo otras sociedades no conozco. Parece que cuando quieren controlar algo, va el argentino y lo desordena, hace todo al revés. Como que no quiere cumplir la regla. Eso por un lado. Y por el otro lado, mencionabas también lo del dólar. Se queda bajo el dólar paralelo. El oficial obviamente ni siquiera lo podemos comprar, ponele. O es muy difícil. Pero el dólar paralelo está bajando, ¿eso irá a la construcción? ¿Reactivará algo? Bueno, a ver, hay varios frentes. Solamente para cerrar la parte anterior, quiero señalar que hay dos temas clave para el tema de la inflación y que influyen sobre dólar, que son tarifas y salarios. Hay que ver cómo se desenvuelve eso en los meses que siguen. Respecto de la capacidad de control, bueno, justamente hace poco se cumplió, tuvimos el fallecimiento del expresidente Carlos Menem, y sin hablar sobre su persona, que no me compete, sí que su política económica legó una burocracia estatal destartalada. Y esto nos afecta hasta el día de hoy, que justamente, como vos decís, leyes que en potencia son buenas, como la ley de góndolas, que lo que fomentaba era la presencia de pymes, no se pueden controlar. ¿Por qué? Porque no hay gente capacitada suficiente en el Estado. No significa que no haya gente en el Estado capacitada. No hay suficiente cantidad, ni bien ubicada, ni con las atribuciones suficientes. Entonces esto genera esto, que leyes que incluso que tienen un sentido bueno, no, en la aplicación fallen por todos lados. Y hay a la hora de controlar más, no se hace posible eficientemente. Exacto, bueno, pero quiero señalar esto, porque no es lo mismo decir que el Estado es grande. El Estado no es grande en Argentina, pero sí que tiene una burocracia que ha sido afectada y ese deterioro lo vivimos hasta el día de hoy. Claro. Respecto de lo del dólar, nosotros no podemos comprar muchos dólares, y eso es cierto, Mariano, vos, yo, al momento de querer ahorrar, pero el dólar para el comercio exterior está habilitado y sobre esto no hay problema. Entonces, no confundamos, para las compras de las empresas que están en regla, el dólar oficial es accesible y está, y lo han usado el año pasado y lo pueden usar ahora. La brecha cambiaria no necesariamente genera inflación, en esto traté de ser claro. Lo que sí genera es expectativas e incertidumbre. Esto es cierto, porque nos genera incertidumbre. Y domar esa brecha es una tarea. En esto el gobierno lo que ha hecho en los últimos meses es reducir mucho la emisión monetaria, que la emisión se va justamente a la compra de dólares paralelos.
redujo mucho la inversión colocando deuda en el mercado interno, ha sido lo que más ha hecho en los últimos meses y le ha ido bastante bien, aunque sigue pagando tasas caras, son más baratas que las que se venían pagando en años anteriores. Y como bien señalás, uno de los temas que propone el gobierno para llevar adelante y que de hecho tiene tratativa en la próxima sesión del Senado, son leyes que tienen que ver con tratar de generar que esos pesos sobrantes, en lugar de irse a especular contra el dólar, a especular o tratar de resguardarse con el dólar, vayan a la construcción. Esta búsqueda de ganancias elevadas de corto plazo son las que ayudan a la inestabilidad macroeconómica. Y por otro lado, concretamente vos decís respecto a alquileres, es posible que a quien invierte en ladrillos no le rinda rápidamente en comparación con, por ejemplo, comprar directamente dólares u otra cosa. Y No, no, lo que pasa es que por ahí estaban acostumbrados más o menos a un 5%, eso es algo histórico, pero en los últimos años viene bajando ese alquiler muchísimo. Digo, esa rentabilidad ha bajado mucho. ¿5% en qué? ¿En dólares? Claro, 5% de la propiedad. Claro, pero medido el valor en dólares. Ahora, yo te desafío a que encuentres 5 inversiones en el mundo que rindan un 5% anual en dólares. Claro, una locura. No existe esto. Vos pensás que si vos vas y comprás un bono de la Reserva Federal de Estados Unidos, te paga 0,25% al año. El 5% en dólares al año es un delirio que no encuentra parámetro de comparación. Eso no es una tasa de ganancia normal. Entonces, esperar eso es una cosa que es irreal. Y también, seamos sinceros, en la medida en que la gente que tiene capacidad para invertir y alquilar propiedades no es una elite de ninguna manera, es un segmento de población que, digamos, el 10% más, con más dinero de la población. Bueno, tiene que acostumbrarse a que no vive en Estados Unidos, y si viviera en Estados Unidos no le rinde el 5% en dólares. Entonces, hay un fenómeno de expectativas que hay que calibrar. Y por otro lado, específicamente en lo que tiene que ver con eso, como lo mencionaste, los alquileres pueden no rendir tanto, pero hay que evaluar del otro lado qué ocurre con la demanda. Pagar un 5%, algo que rinda 5% anual en dólares para la gente que tiene que alquilar, y bueno, para el 90% de la población eso no es viable. No, no es viable, no es viable de ninguna manera. Francisco, como siempre, me encanta escucharte. Yo no sé qué expectativas puedo llegar a tener para este año. Estamos llegando a marzo, se está por cumplir un año desde el día que nos encerramos todos. Sí. Bueno, esto es un problema a nivel mundial, donde la recuperación en el mundo es lenta y en Argentina parece que va a ser lenta también. Va a ser un año cargado de conflictos por la reactivación de la economía y las medidas de levantamiento de las medidas de aislamiento, que van a tener que ver muchísimo que ver con la llegada de las vacunas. Esta es la clave absoluta de cómo se va a poder ir levantando. Sobre esto yo no quiero hacer especulaciones de un tema que no puedo manejar en términos de sanidad y geopolítica, pero digo, esto va a ser clave. Y el otro punto clave es las expectativas de un sector mayoritario de la población que en los últimos 5 años hemos perdido poder adquisitivo de manera sistemática, porque recordemos que hoy el salario de quienes trabajan en el sector privado está un 20% por debajo del de 2015, y el de los trabajadores del Estado un 25%. Entonces es una devastación. Desde el gobierno proponen que los salarios le empaten o le ganen un poquito a la inflación, pero bueno, si la expectativa es que vamos a tener poco crecimiento y nuestros salarios simplemente van a dejar de caer, ¿cómo se va a dar esa reactivación? ¿Solamente con que quienes más dinero tienen, en vez de comprar dólares, construyan? Y es un elemento medio limitado. Bueno, pero este es el desafío en el que nos encontramos. Bueno, impecable, Francisco, gracias. Por favor, Mariano, cuando quieras. Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima, una empresa que cree, una empresa que crece, una empresa que invierte en la región y en Bahía Blanca. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima. DOSAB, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601, www.dosab.com.ar. Ventas @dosab.com.ar.